durante más de 3 décadas entrevistando a miles de millonarios reales, descubrí algo que destruye completamente el mito más tóxico sobre la riqueza, la creencia de que los ricos nacieron privilegiados. Esta mentira no solo es estadísticamente falsa según mis investigaciones empíricas, sino que se ha convertido en la excusa perfecta para que millones de personas abandonen sus sueños de independencia financiera antes de comenzar. Los datos que revelaré hoy provienen de entrevistas directas con más de 11,000 millonarios confirmados, análisis de sus historias familiares, educación, primeros empleos y el camino exacto que siguieron desde la clase media hasta la riqueza sustentable. Lo que encontré contradice absolutamente todo lo que los medios, las redes sociales y la cultura popular nos han hecho creer sobre el origen de la riqueza. Aquí está la verdad que cambiará tu perspectiva para siempre. El 80% de los millonarios americanos son primera generación de riqueza. Sus padres no eran ricos, no heredaron fortunas familiares, no recibieron fideicomisos millonarios y la mayoría comenzó trabajando en empleos completamente ordinarios. Más impactante aún, el 32% de los millonarios nunca recibió ni un centavo de herencia de sus padres. Esta revelación no es solo una estadística interesante, es la llave que abre la puerta a tu propia transformación financiera. Si estás convencido de que necesitas nacer en una familia rica para construir riqueza, estás viviendo bajo una ilusión que te mantiene atrapado en la mediocridad económica. Hoy vamos a destruir esa ilusión con evidencia irrefutable y te mostraré exactamente cómo personas completamente ordinarias, posiblemente como tú, construyeron fortunas extraordinarias partiendo desde cero. Capítulo 1. La verdad sorprendente. 80% de los millonarios son primera generación. La industria del entretenimiento, los medios de comunicación y hasta nuestras propias suposiciones nos han vendido una imagen completamente distorsionada de cómo se origina la riqueza real. Nos han hecho creer que los millonarios son herederos de fortunas familiares, hijos de magnates industriales o beneficiarios de fideicomisos generacionales. Esta narrativa no solo está equivocada, es peligrosamente destructiva para cualquiera que aspire a la independencia financiera. Mis investigaciones revelan una realidad radicalmente diferente. Cuando analicé las historias de origen de miles de millonarios confirmados, descubrí que el 80% construyó su riqueza desde cero, sin ayuda significativa de sus familias. Estos no son casos excepcionales o historias inspiradoras aisladas, son la norma estadística entre las personas verdaderamente ricas. Permíteme compartir el perfil típico del millonario estadounidense promedio basado en datos reales, no en percepciones mediáticas. El millonario típico es un hombre de 57 años, casado, con 3 hijos, que vive en una casa valuada en $320,000 y maneja un automóvil de 3 años de antigüedad que compró usado. Su patrimonio neto promedio es de $3.7 millones, pero su ingreso anual actual es de $131,000, significativamente menor que lo que muchos asumen. Aquí viene la parte más reveladora. El 67% de estos millonarios describe a sus padres como pertenecientes a la clase media baja o media. Solo el 17% caracteriza a sus padres como prósperos o ricos. Esto significa que la gran mayoría de los millonarios americanos no tuvieron ventajas económicas familiares significativas durante su infancia y adolescencia. Profundizando más en los datos, encontré que el 32% de los millonarios nunca recibió herencia alguna de sus padres. Otro 41% recibió herencias menores a $100,000, cantidades que, aunque útiles, no explican fortunas de varios millones. Solo el 27% recibió herencias superiores a $100,000, y dentro de este grupo, la mayoría recibió estos fondos después de los 45 años de edad,
cuando ya habían establecido su independencia financiera. Estas estadísticas destruyen completamente el mito del privilegio heredado. Si la riqueza fuera principalmente resultado de ventajas familiares, veríamos patrones completamente diferentes en los datos. Veríamos concentraciones de riqueza en familias específicas, patrones geográficos correlacionados con historia familiar, y correlaciones fuertes entre el estatus económico de los padres y la riqueza final de los hijos. En cambio, lo que encontramos es un patrón de movilidad económica ascendente impulsada por características personales específicas, disciplina financiera, orientación al ahorro, inversión consistente, educación continua y, más importante que todo, mentalidad de largo plazo hacia la acumulación de riqueza. El millonario típico comenzó su carrera en empleos completamente ordinarios. Maestros, contadores, ingenieros, pequeños empresarios, vendedores, supervisores de producción, gerentes de nivel medio. Profesiones respetables pero no extraordinarias, con salarios iniciales que cualquier persona educada puede alcanzar con esfuerzo y preparación adecuada. La diferencia crucial entre estos futuros millonarios y sus pares no fue su origen familiar, sino su respuesta a las oportunidades financieras. Mientras sus compañeros de trabajo gastaban aumentos salariales en mejores automóviles, casas más grandes o vacaciones más costosas, los futuros millonarios sistemáticamente invertían esos ingresos adicionales en activos que generan rendimientos compuestos. Esta distinción comportamental es fundamental para entender cómo se construye riqueza real. No es una cuestión de talento excepcional, conexiones familiares o oportunidades únicas. Es una cuestión de decisiones financieras consistentes, ejecutadas disciplinadamente durante décadas. Capítulo 2. Desmantelando el mito del privilegio, datos duros VS percepciones. La persistencia del mito del privilegio heredado no es accidental, es el resultado de sesgos cognitivos sistemáticos que distorsionan nuestra percepción de cómo funciona realmente la riqueza. Estos sesgos son tan poderosos que incluso cuando presentamos evidencia empírica irrefutable, las personas tienden a aferrarse a sus creencias preexistentes sobre el origen de la riqueza. El primer sesgo es el sesgo de disponibilidad. Los casos de riqueza heredada reciben cobertura mediática desproporcionada porque son más dramáticos y narrativamente atractivos que las historias de acumulación gradual. Cuando pensamos en personas ricas, inmediatamente recordamos a los herederos de fortunas familiares que aparecen en los medios, no a los millones de millonarios discretos que viven en nuestras comunidades sin llamar la atención. Permíteme contrastar la percepción popular con la realidad estadística. La percepción popular sugiere que los ricos heredaron su riqueza, asistieron a universidades prestigiosas, trabajan en industrias glamorosas como finanzas o tecnología, viven en mansiones, manejan automóviles de lujo y socializan exclusivamente con otras personas ricas. Esta imagen está casi completamente desconectada de la realidad. La realidad estadística muestra que el millonario típico construyó su riqueza gradualmente, asistió a universidades estatales o privadas de nivel medio, trabaja en industrias completamente ordinarias como manufactura, construcción, servicios profesionales o comercio minorista, vive en casas de clase media alta, maneja automóviles usados y socialmente es indistinguible de sus vecinos de clase media. Analicemos los datos educativos que destruyen otro aspecto del mito del privilegio. Solo el 17% de los millonarios asistió a universidades que podrían considerarse prestigiosas o élite. El 83% restante obtuvo su educación en instituciones estatales, universidades privadas de nivel medio o universidades comunitarias. Muchos millonarios completaron su educación universitaria trabajando tiempo parcial o completo, financiando sus estudios con préstamos estudiantiles, becas de mérito o ahorros familiares modestos. Más revelador aún,
el 18% de los millonarios nunca completó una licenciatura universitaria. Estos individuos construyeron riqueza sustancial a través de pequeños negocios, oficios especializados, ventas o inversiones inmobiliarias. Su éxito no dependió de credenciales educativas excepcionales, sino de aplicación práctica de principios financieros fundamentales. El análisis de industrias también contradice las percepciones populares. Mientras los medios se enfocan en millonarios de la tecnología, finanzas o entretenimiento, mis datos revelan que la mayoría de los millonarios trabaja en sectores completamente mundanos. El 32% son dueños de pequeños negocios en industrias como construcción, servicios automotrices, consultoría, comercio minorista o servicios profesionales. Otro 31% son empleados en manufactura, educación, gobierno, salud o servicios públicos. Estas industrias no son glamorosas, no reciben cobertura mediática constante y no prometen enriquecimiento rápido. Son sectores estables, predecibles, donde el éxito se correlaciona directamente con competencia técnica, servicio al cliente consistente y gestión financiera disciplinada. La geografía de la riqueza también contradice el mito del privilegio. Contrario a la creencia, durante más de 3 décadas entrevistando a miles de millonarios reales, descubrí algo que destruye completamente el mito más tóxico sobre la riqueza, la creencia de que los ricos nacieron privilegiados. Esta mentira no solo es estadísticamente falsa según mis investigaciones empíricas, sino que se ha convertido en la excusa perfecta para que millones de personas abandonen sus sueños de independencia financiera antes de comenzar. Los datos que revelaré hoy provienen de entrevistas directas con más de 11,000 millonarios confirmados, análisis de sus historias familiares, educación, primeros empleos y el camino exacto que siguieron desde la clase media hasta la riqueza sustentable. Lo que encontré contradice absolutamente todo lo que los medios, las redes sociales y la cultura popular nos han hecho creer sobre el origen de la riqueza. Aquí está la verdad que cambiará tu perspectiva para siempre. El 80% de los millonarios americanos son primera generación de riqueza. Sus padres no eran ricos, no heredaron fortunas familiares, no recibieron fideicomisos millonarios y la mayoría comenzó trabajando en empleos completamente ordinarios. Más impactante aún, el 32% de los millonarios nunca recibió ni un centavo de herencia de sus padres. Esta revelación no es solo una estadística interesante, es la llave que abre la puerta a tu propia transformación financiera. Si estás convencido de que necesitas nacer en una familia rica para construir riqueza, estás viviendo bajo una ilusión que te mantiene atrapado en la mediocridad económica. Hoy vamos a destruir esa ilusión con evidencia irrefutable y te mostraré exactamente cómo personas completamente ordinarias, posiblemente como tú, construyeron fortunas extraordinarias partiendo desde cero. Capítulo 1. La verdad sorprendente. 80% de los millonarios son primera generación. La industria del entretenimiento, los medios de comunicación y hasta nuestras propias suposiciones nos han vendido una imagen completamente distorsionada de cómo se origina la riqueza real. Nos han hecho creer que los millonarios son herederos de fortunas familiares, hijos de magnates industriales o beneficiarios de fideicomisos generacionales. Esta narrativa no solo está equivocada, es peligrosamente destructiva para cualquiera que aspire a la independencia financiera. Mis investigaciones revelan una realidad radicalmente diferente. Cuando analicé las historias de origen de miles de millonarios confirmados, descubrí que el 80% construyó su riqueza desde cero, sin ayuda significativa de sus familias. Estos no son casos excepcionales o historias inspiradoras aisladas, son la norma estadística entre las personas verdaderamente ricas. Permíteme compartir el perfil típico del millonario estadounidense promedio basado en datos reales, no en percepciones mediáticas.
El millonario típico es un hombre de 57 años, casado, con 3 hijos, que vive en una casa valuada en $320,000 y maneja un automóvil de 3 años de antigüedad que compró usado. Su patrimonio neto promedio es de $3.7 millones, pero su ingreso anual actual es de $131,000, significativamente menor que lo que muchos asumen. Aquí viene la parte más reveladora. El 67% de estos millonarios describe a sus padres como pertenecientes a la clase media baja o media. Solo el 17% caracteriza a sus padres como prósperos o ricos. Esto significa que la gran mayoría de los millonarios americanos no tuvieron ventajas económicas familiares significativas durante su infancia y adolescencia. Profundizando más en los datos, encontré que el 32% de los millonarios nunca recibió herencia alguna de sus padres. Otro 41% recibió herencias menores a $100,000, cantidades que, aunque útiles, no explican fortunas de varios millones. Solo el 27% recibió herencias superiores a $100,000, y dentro de este grupo, la mayoría recibió estos fondos después de los 45 años de edad, cuando ya habían establecido su independencia financiera. Estas estadísticas destruyen completamente el mito del privilegio heredado. Si la riqueza fuera principalmente resultado de ventajas familiares, veríamos patrones completamente diferentes en los datos. Veríamos concentraciones de riqueza en familias específicas, patrones geográficos correlacionados con historia familiar, y correlaciones fuertes entre el estatus económico de los padres y la riqueza final de los hijos. En cambio, lo que encontramos es un patrón de movilidad económica ascendente impulsada por características personales específicas, disciplina financiera, orientación al ahorro, inversión consistente, educación continua y, más importante que todo, mentalidad de largo plazo hacia la acumulación de riqueza. El millonario típico comenzó su carrera en empleos completamente ordinarios. Maestros, contadores, ingenieros, pequeños empresarios, vendedores, supervisores de producción, gerentes de nivel medio. Profesiones respetables pero no extraordinarias, con salarios iniciales que cualquier persona educada puede alcanzar con esfuerzo y preparación adecuada. La diferencia crucial entre estos futuros millonarios y sus pares no fue su origen familiar, sino su respuesta a las oportunidades financieras. Mientras sus compañeros de trabajo gastaban aumentos salariales en mejores automóviles, casas más grandes o vacaciones más costosas, los futuros millonarios sistemáticamente invertían esos ingresos adicionales en activos que generan rendimientos compuestos. Esta distinción comportamental es fundamental para entender cómo se construye riqueza real. No es una cuestión de talento excepcional, conexiones familiares o oportunidades únicas. Es una cuestión de decisiones financieras consistentes, ejecutadas disciplinadamente durante décadas. Capítulo 2. Desmantelando el mito del privilegio. Datos duros VS percepciones. La persistencia del mito del privilegio heredado no es accidental, es el resultado de sesgos cognitivos sistemáticos que distorsionan nuestra percepción de cómo funciona realmente la riqueza. Estos sesgos son tan poderosos que incluso cuando presentamos evidencia empírica irrefutable, las personas tienden a aferrarse a sus creencias preexistentes sobre el origen de la riqueza. El primer sesgo es el sesgo de disponibilidad. Los casos de riqueza heredada reciben cobertura mediática desproporcionada porque son más dramáticos y narrativamente atractivos que las historias de acumulación gradual. Cuando pensamos en personas ricas, inmediatamente recordamos a los herederos de fortunas familiares que aparecen en los medios, no a los millones de millonarios discretos que viven en nuestras comunidades sin llamar la atención. Permíteme contrastar la percepción popular con la realidad estadística.
La percepción popular sugiere que los ricos heredaron su riqueza, asistieron a universidades prestigiosas, trabajan en industrias glamorosas como finanzas o tecnología, viven en mansiones, manejan automóviles. Capítulo 4. Características comunes, los verdaderos predictores de la riqueza. Durante mis 3 décadas de investigación, identifiqué 7 características comportamentales que aparecen consistentemente en el 85% de los millonarios primera generación. Estas características no son talentos innatos o ventajas genéticas, son hábitos desarrollados que cualquier persona puede cultivar con esfuerzo consciente y práctica disciplinada. La primera característica es orientación a largo plazo en todas las decisiones financieras. Los millonarios primera generación piensan en décadas, no en meses o años. Cuando evalúan una compra, una inversión o una decisión profesional, su primera pregunta es, ¿cómo afectará esto mi situación financiera en 10, 20 o 30 años? Esta perspectiva temporal extendida les permite resistir tentaciones de consumo inmediato y priorizar acumulación de activos que aprecian con el tiempo. Esta orientación a largo plazo se manifiesta en decisiones específicas. Compran casas que puedan pagar cómodamente durante recesiones económicas. Eligen automóviles confiables que mantendrán durante 8 a 12 años. Invierten en educación y certificaciones que aumentarán sus ingresos durante décadas. Y contribuyen consistentemente a cuentas de jubilación incluso cuando enfrentan presiones financieras temporales. La segunda característica es frugalidad inteligente. Esta no es tacañería o privación extrema, es la habilidad de distinguir entre gastos que agregan valor genuino a la vida y gastos que simplemente drenan recursos sin beneficios duraderos. Los millonarios primera generación gastan generosamente en educación, salud, herramientas que mejoran su productividad profesional y experiencias familiares memorables. Simultáneamente, son extremadamente disciplinados en evitar gastos de estatus, compras impulsivas y lujos que no contribuyen a su bienestar fundamental. Permíteme ser específico sobre cómo se manifiesta esta frugalidad inteligente. El millonario típico gasta 6.7% de su ingreso anual en automóviles, comparado con 12.3% del americano promedio. Gasta 10.2% de su ingreso en ropa y accesorios, comparado con 18.7% del promedio. Pero gasta 23% más que el promedio en educación, 31% más en seguros de salud y vida, y 41% más en vacaciones familiares educativas. La tercera característica es disciplina de inversión sistemática. Los millonarios primera generación no cronometran el mercado, no persiguen inversiones especulativas de moda y no cambian sus estrategias de inversión basándose en noticias económicas diarias. Implementan planes de inversión diversificados, contribuyen cantidades fijas mensualmente independientemente de las condiciones del mercado, y mantienen sus estrategias durante décadas. El 92% de los millonarios en mi estudio invierte en fondos de inversión diversificados, 78% invierte en acciones individuales de empresas que entienden, 64% invierte en bienes raíces, y 43% invierte en pequeños negocios. Pero lo más importante es que invierten consistentemente, mes tras mes, año tras año, durante 20 a 30 años consecutivos. La cuarta característica es educación financiera continua. Los millonarios primera generación no delegan completamente sus decisiones financieras a asesores profesionales, mantienen conocimiento personal de principios de inversión, planificación fiscal, seguros y planificación patrimonial. Leen libros de finanzas personales, asisten a seminarios educativos, consultan con múltiples asesores antes de tomar decisiones importantes y continuamente actualizan su conocimiento sobre opciones financieras disponibles. Esta educación continua les permite reconocer oportunidades de inversión legítimas, evitar estafas financieras,
negociar mejores términos con instituciones financieras y optimizar sus estrategias fiscales. No necesitan convertirse en expertos financieros profesionales, pero mantienen suficiente conocimiento para tomar decisiones informadas y supervisar efectivamente a sus asesores. La quinta característica es enfoque en incrementar ingresos a través de competencia profesional. Los millonarios primera generación no dependen exclusivamente de inversiones para construir riqueza, simultáneamente trabajan sistemáticamente para aumentar sus ingresos laborales. Desarrollan expertise específico, asumen responsabilidades de liderazgo, completan certificaciones adicionales, cambian de empleadores estratégicamente y, frecuentemente, inician negocios secundarios relacionados con su experiencia profesional. El millonario típico incrementa sus ingresos reales en 340% durante su carrera profesional, comparado con 127% del trabajador promedio. Este crecimiento de ingresos acelerado resulta de inversión deliberada en desarrollo profesional, no de suerte o conexiones especiales. La sexta característica es resistencia a la presión social de consumo. Los millonarios primera generación desarrollan inmunidad a la publicidad, presión de pares y expectativas sociales sobre el estilo de vida apropiado para su nivel de ingresos. Viven en casas modestas en vecindarios de clase media, manejan automóviles confiables pero no lujosos, visten ropa de calidad pero no de marca, y socializan con personas que comparten sus valores de frugalidad y acumulación de riqueza. Esta resistencia a la presión social es crucial porque permite destinar la mayoría de sus ingresos a inversiones en lugar de consumo conspicuo. Mientras sus pares gastan aumentos salariales en casas más grandes, automóviles más costosos y vacaciones más lujosas, los millonarios primera generación canalizan esos recursos hacia activos que generan rendimientos compuestos. La séptima característica es planificación sistemática y tracking de progreso. Los millonarios primera generación operan con presupuestos detallados, revisan su patrimonio neto mensualmente, establecen metas financieras específicas con fechas límite, y ajustan sus estrategias basándose en resultados reales versus proyecciones. No son obsesivos con los detalles financieros, pero mantienen awareness constante de su progreso hacia independencia financiera. Esta planificación sistemática les permite identificar problemas temprano, capitalizar oportunidades inesperadas y mantener motivación durante los años de acumulación gradual. Capítulo 5. Profesiones y educación, desmitificando los caminos al éxito. Uno de los aspectos más malentendidos sobre la construcción de riqueza es la relación entre profesión, educación y acumulación de patrimonio. La cultura popular perpetúa el mito de que ciertas profesiones prestigiosas son prerequisitos para la riqueza, mientras que mis investigaciones revelan una realidad completamente diferente. Los datos sobre profesiones de millonarios primera generación destruyen completamente las percepciones populares. Contrario a la creencia de que los millonarios trabajan en finanzas, tecnología, medicina o derecho, la realidad es mucho más democrática. El 32% de los millonarios son dueños de pequeños negocios en industrias completamente ordinarias, contratistas de construcción, dueños de talleres automotrices, propietarios de tiendas de retail, consultores independientes, distribuidores de productos industriales, y prestadores de servicios profesionales locales. Estos pequeños empresarios no inventaron productos revolucionarios ni crearon las próximas empresas tecnológicas unicornio. Identificaron necesidades locales, desarrollaron competencia técnica específica, ofrecieron servicios confiables a precios competitivos, y gradualmente construyeron clientelas leales. Su éxito se basó en ejecución disciplinada de fundamentos empresariales, no en innovación disruptiva o capital de riesgo. El 31% de los millonarios son empleados en sectores que raramente aparecen en artículos sobre profesiones mejor pagadas, manufactura, educación, gobierno, servicios públicos,
transporte y comercio al por mayor. Estos sectores ofrecen estabilidad laboral, beneficios sólidos, oportunidades de crecimiento gradual y, más importante, ingresos predecibles que permiten planificación financiera a largo plazo. Permíteme ser específico sobre algunas profesiones que consistentemente producen millonarios: supervisores de producción en plantas manufactureras, maestros de escuela que invierten disciplinadamente durante 30 años, empleados de servicios públicos con pensiones sólidas, gerentes de nivel medio en empresas estables, técnicos especializados en industrias como petróleo, gas o construcción, y vendedores en industrias B2B donde las comisiones se acumulan consistentemente durante décadas. El análisis educativo revela patrones igualmente sorprendentes. Solo el 17% de los millonarios asistió a universidades que podrían considerarse élite o prestigiosas. El 83% restante obtuvo educación en universidades estatales, instituciones privadas de nivel medio, universidades comunitarias o escuelas técnicas especializadas. Más revelador aún, el 18% de los millonarios nunca completó una licenciatura universitaria. Estos individuos construyeron riqueza a través de oficios especializados, pequeños negocios, ventas o inversiones inmobiliarias. Su éxito no dependió de credenciales académicas, sino de aplicación práctica de habilidades específicas valoradas por el mercado. Entre los millonarios con educación universitaria, las especializaciones más comunes son profundamente prácticas: contabilidad, ingeniería, educación, administración de empresas, ciencias de la salud y tecnología de la información. Estas especializaciones proporcionan habilidades específicas, certificaciones reconocidas por la industria y trayectorias profesionales predecibles. Contrasta esto con especializaciones que reciben mucha atención mediática pero raramente aparecen entre millonarios primera generación: artes liberales, ciencias sociales, comunicaciones, estudios internacionales, o especializaciones altamente teóricas que no se traducen directamente en competencias laborales específicas. La correlación entre educación y riqueza no es lo que la mayoría asume. No es la prestigiosidad de la institución educativa lo que predice riqueza futura, es la aplicabilidad práctica de la educación al mercado laboral. Los futuros millonarios eligen educación que les proporciona habilidades específicas, certificaciones reconocidas y acceso a industrias con potencial de crecimiento salarial a largo plazo. Permíteme compartir el caso de María, una contadora que construyó un patrimonio neto de 2.8 millones de pesos trabajando en una firma de contabilidad de tamaño medio en una ciudad de 150,000 habitantes. María se graduó de una universidad estatal con una licenciatura en contabilidad. Obtuvo su certificación CPA después de 2 años de experiencia laboral y trabajó para la misma firma durante 28 años. Su trayectoria salarial fue completamente predecible. Comenzó ganando 32 pesos, 000 anuales. Alcanzó 85 pesos, 000 como gerente senior después de 12 años y terminó su carrera ganando 140 pesos, 000 como socia junior. Nunca tuvo ingresos espectaculares, nunca trabajó en Wall Street, nunca fundó una startup tecnológica. Pero María implementó principios de acumulación de riqueza desde su primer empleo. Ahorró el 20% de cada sueldo, invirtió consistentemente en fondos de inversión diversificados, compró una casa modesta que pagó completamente en 18 años, y vivió significativamente por debajo de sus ingresos durante toda su carrera. A los 55 años, había logrado independencia financiera completa. El caso de María ilustra perfectamente cómo educación práctica, combinada con disciplina financiera, produce riqueza sustentable. No necesitó educación prestigiosa, no trabajó en industrias glamorosas, no tomó riesgos financieros extraordinarios.
Simplemente aplicó principios fundamentales de acumulación de riqueza durante un periodo de tiempo suficientemente largo. Evalúa tu situación educativa y profesional actual. Si estás en una profesión estable con potencial de crecimiento de ingresos, ya tienes los fundamentos necesarios para construcción de riqueza. Si estás considerando educación adicional, enfócate en habilidades específicas que el mercado laboral valora y compensa consistentemente. Si estás en una profesión sin potencial de crecimiento, considera transiciones estratégicas hacia sectores que ofrecen trayectorias salariales más prometedoras. La lección fundamental es que la riqueza no requiere profesiones extraordinarias o educación prestigiosa. Requiere competencia en profesiones que ofrecen ingresos estables, combinada con disciplina para convertir esos ingresos en activos que generan rendimientos compuestos durante décadas. Capítulo 6. Estrategias de inversión. ¿Cómo multiplican su dinero los autodidactas? Las estrategias de inversión de los millonarios primera generación contradicen tanto la sabiduría popular como las recomendaciones de muchos asesores financieros. Estos individuos no utilizan estrategias sofisticadas, no cronometran mercados, no persiguen rendimientos extraordinarios y no dependen de información privilegiada. En su lugar, implementan enfoques sistemáticos, diversificados y disciplinados que cualquier persona puede replicar con educación básica y paciencia. El principio fundamental que guía sus decisiones de inversión es simplicidad sobre sofisticación. El 87% de los millonarios en mi estudio mantiene portafolios de inversión que incluyen menos de 5 tipos de activos diferentes. Esta simplicidad no resulta de ignorancia o falta de sofisticación, resulta de décadas de experiencia que les enseñó que la complejidad raramente mejora los rendimientos, pero siempre aumenta los costos y la probabilidad de errores. La distribución típica de activos de un millonario primera generación incluye 35% en fondos de inversión diversificados, 25% en acciones individuales de empresas que entienden, 20% en bienes raíces, 10% en cuentas de ahorro y equivalentes de efectivo, y 10% en otros activos como pequeños negocios o metales preciosos. Analicemos cada componente de esta estrategia. Los fondos de inversión diversificados forman la columna vertebral de sus portafolios porque proporcionan exposición amplia a mercados de acciones y bonos con riesgo minimizado y costos bajos. El millonario típico contribuye automáticamente a estos fondos durante 25 a 35 años consecutivos, independientemente de las condiciones del mercado. Esta disciplina de inversión sistemática es crucial para su éxito. No intentan cronometrar el mercado, no interrumpen contribuciones durante recesiones, no cambian estrategias basándose en noticias económicas diarias. Entienden que la consistencia durante décadas es más importante que la sofisticación táctica durante meses. Las acciones individuales que seleccionan están limitadas a empresas que entienden como consumidores o profesionales. Un ingeniero mecánico invierte en fabricantes de equipos industriales, un maestro invierte en empresas de materiales educativos, un contratista invierte en empresas de construcción y materiales. Esta familiaridad profesional les permite evaluar la calidad de la gestión, la sostenibilidad de las ventajas competitivas y las perspectivas de crecimiento a largo plazo. Evitan completamente inversiones especulativas, criptomonedas, opciones, futuros, penny stocks, empresas de desarrollo temprano, o cualquier inversión que prometa rendimientos extraordinarios en periodos cortos. Su mentalidad de inversión se enfoca en preservación de capital y crecimiento consistente, no en ganancias espectaculares que requieren asumir riesgos desproporcionados. La inversión inmobiliaria sigue patrones igualmente conservadores. El 64% de los millonarios primera generación posee propiedades de alquiler, pero estas inversiones están concentradas en propiedades residenciales unifamiliares o dúplex en mercados que conocen íntimamente. No invierten en desarrollos comerciales complejos,
No participan en sindicatos de inversión inmobiliaria. No especulan con propiedades en mercados distantes. Su enfoque inmobiliario se basa en fundamentos económicos sólidos, propiedades en vecindarios estables, flujos de efectivo positivos desde el primer día, inquilinos con historiales crediticios verificados y mantenimiento preventivo que preserva el valor a largo plazo. Tratan las propiedades de alquiler como negocios pequeños que requieren gestión activa, no como inversiones pasivas. Permíteme compartir la evolución de la estrategia de inversión de David, un supervisor de producción que construyó un patrimonio neto de 3.2 millones de pesos durante una carrera de 30 años. David comenzó invirtiendo en 1987 con 50 pesos dólares mensuales en un fondo de inversión diversificado a través del Plan 401K de su empleador. Durante los primeros 10 años, David se limitó exclusivamente a fondos de inversión porque reconocía que su conocimiento sobre mercados financieros era limitado. Incrementó gradualmente sus Capítulo 6. Estrategias de inversión. Cómo multiplican su dinero los autodidactas. Las estrategias de inversión de los millonarios primera generación contradicen tanto la sabiduría popular como las recomendaciones de muchos asesores financieros. Estos individuos no utilizan estrategias sofisticadas, no cronometran mercados, no persiguen rendimientos extraordinarios y no dependen de información privilegiada. En su lugar, implementan enfoques sistemáticos, diversificados y disciplinados que cualquier persona puede replicar con educación básica y paciencia. El principio fundamental que guía sus decisiones de inversión es simplicidad sobre sofisticación. El 87% de los millonarios en mi estudio mantiene portafolios de inversión que incluyen menos de 5 tipos de activos diferentes. Esta simplicidad no resulta de ignorancia o falta de sofisticación, resulta de décadas de experiencia que les enseñó que la complejidad raramente mejora los rendimientos, pero siempre aumenta los costos y la probabilidad de errores. La distribución típica de activos de un millonario primera generación incluye 35% en fondos de inversión diversificados, 25% en acciones individuales de empresas que entienden, 20% en bienes raíces, 10% en cuentas de ahorro y equivalentes de efectivo, y 10% en otros activos como pequeños negocios o metales preciosos. Analicemos cada componente de esta estrategia. Los fondos de inversión diversificados forman la columna vertebral de sus portafolios porque proporcionan exposición amplia a mercados de acciones y bonos con riesgo minimizado y costos bajos. El millonario típico contribuye automáticamente a estos fondos durante 25 a 35 años consecutivos, independientemente de las condiciones del mercado. Esta disciplina de inversión sistemática es crucial para su éxito. No intentan cronometrar el mercado, no interrumpen contribuciones durante recesiones, no cambian estrategias basándose en noticias económicas diarias. Entienden que la consistencia durante décadas es más importante que la sofisticación táctica durante meses. Las acciones individuales que seleccionan están limitadas a empresas que entienden como consumidores o profesionales. Un ingeniero mecánico invierte en fabricantes de equipos industriales, un maestro invierte en empresas de materiales educativos, un contratista invierte en empresas de construcción y materiales. Esta familiaridad profesional les permite evaluar la calidad de la gestión, la sostenibilidad de las ventajas competitivas y las perspectivas de crecimiento a largo plazo. Evitan completamente inversiones especulativas, criptomonedas, opciones, futuros, penny stocks, empresas de desarrollo temprano, o cualquier inversión que prometa rendimientos extraordinarios en periodos cortos. Su mentalidad de inversión se enfoca en preservación de capital y crecimiento consistente, no en ganancias espectaculares que requieren asumir riesgos desproporcionados. La inversión inmobiliaria sigue patrones igualmente conservadores. El 64% de los millonarios primera generación posee propiedades de alquiler,
Pero estas inversiones están concentradas en propiedades residenciales unifamiliares o dúplex en mercados que conocen íntimamente. No invierten en desarrollos comerciales complejos, no participan en sindicatos de inversión inmobiliaria, no especulan con propiedades en mercados distantes. Su enfoque inmobiliario se basa en fundamentos económicos sólidos, propiedades en vecindarios estables, flujos de efectivo positivos desde el primer día, inquilinos con historiales crediticios verificados y mantenimiento preventivo que preserva el valor a largo plazo. Tratan las propiedades de alquiler como negocios pequeños que requieren gestión activa, no como inversiones pasivas. Permíteme compartir la evolución de la estrategia de inversión de David, un supervisor de producción que construyó un patrimonio neto de 3.2 millones de pesos durante una carrera de 30 años. David comenzó invirtiendo en 1987 con 50 pesos dólares mensuales en un fondo de inversión diversificado a través del Plan 401K de su empleador. Durante los primeros 10 años, David se limitó exclusivamente a fondos de inversión porque reconocía que su conocimiento sobre mercados financieros era limitado. Incrementó gradualmente sus contribuciones hasta alcanzar 500 pesos mensuales en 1997, aprovechando las contribuciones equivalentes de su empleador y los beneficios fiscales de las cuentas de jubilación. En 1998, David comenzó a invertir en acciones individuales, pero limitó estas inversiones a empresas en industrias que conocía profesionalmente. Como supervisor en una planta de manufactura automotriz, invirtió en fabricantes de autopartes, empresas de acero y compañías de logística. Nunca invirtió más del 5% de su portafolio en una sola acción y nunca invirtió en sectores que no entendía técnicamente. En 2003, David compró su primera propiedad de alquiler, un dúplex en un vecindario de clase trabajadora cerca de su empleo. Había observado el mercado local durante 2 años, había calculado cuidadosamente los flujos de efectivo potenciales y había ahorrado suficiente efectivo para un enganche del 25% que garantizaba flujos de efectivo positivos inmediatos. Durante los siguientes 15 años, David adquirió 3 propiedades de alquiler adicionales, todas en un radio de 20 millas de su residencia. Cada propiedad fue comprada con efectivo sustancial, generaba flujos de efectivo positivos, y estaba ubicada en mercados de alquiler estables con demanda consistente. En 2018, a los 58 años, David tenía 1.8 millones de pesos en fondos de inversión, 780 pesos, 000 en acciones individuales, 520 pesos, 000 en Acuare Inmobiliario y 140 pesos, 000 en cuentas de ahorro. Su portafolio generaba aproximadamente 95 pesos, 000 anuales en dividendos, ganancias de capital e ingresos de alquiler, suficiente para mantener su estilo de vida sin depender de ingresos laborales. La estrategia de David ilustra perfectamente el enfoque de inversión de los millonarios primera generación: consistencia sobre sofisticación, diversificación sobre concentración, paciencia sobre especulación y conocimiento sobre intuición. No utilizó estrategias complejas, no cronometrizó mercados, no persiguió rendimientos extraordinarios. Toma un momento para evaluar tu estrategia de inversión actual. ¿Estás invirtiendo consistentemente cada mes, independientemente de las condiciones del mercado? ¿Estás diversificado entre diferentes tipos de activos? ¿Estás invirtiendo en empresas e industrias que entiendes? ¿Estás enfocado en crecimiento a largo plazo o buscando ganancias rápidas? Si tus respuestas revelan que estás persiguiendo estrategias complejas, cronometrando mercados o especulando con inversiones que no entiendes, necesitas simplificar tu enfoque. Los millonarios primera generación han demostrado que las estrategias simples, ejecutadas disciplinadamente durante décadas,
producen riqueza sustentable más consistentemente que las tácticas sofisticadas ejecutadas esporádicamente. Capítulo 7. Superando obstáculos, lecciones de quienes lo lograron. Los millonarios primera generación no construyeron riqueza en condiciones ideales, enfrentaron los mismos obstáculos económicos, profesionales y personales que enfrenta cualquier persona de clase media. La diferencia crucial no fue la ausencia de desafíos, sino su respuesta sistemática a esos desafíos. Sus estrategias para superar obstáculos proporcionan un marco práctico que cualquier persona puede implementar. El obstáculo más común que enfrentaron fue ingresos iniciales insuficientes. El 73% de los millonarios primera generación comenzó sus carreras con salarios que consideraban inadecuados para sus aspiraciones financieras. En lugar de usar ingresos bajos como excusa para posponer el ahorro y la inversión, implementaron estrategias de ahorro primero que priorizaban la acumulación de activos sobre el consumo presente. Esta estrategia requería vivir con presupuestos extremadamente ajustados durante los primeros años de sus carreras. Compartían apartamentos con roommates, compraban automóviles usados confiables, cocinaban la mayoría de sus comidas, y limitaban gastos de entretenimiento a actividades gratuitas o de bajo costo. No percibían estas restricciones como privaciones permanentes, sino como inversiones temporales en libertad financiera futura. Permíteme compartir el caso de Ana, una maestra de primaria que construyó un patrimonio neto de 2.1 millones de pesos durante una carrera de 33 años. Ana comenzó enseñando en 1985 con un salario de 18 pesos, 500 anuales, significativamente inferior al ingreso promedio nacional. Vivía en un apartamento de una habitación, manejaba un automóvil de 8 años, y gastaba menos de 200 pesos mensuales en entretenimiento y comidas fuera de casa. Pero Ana ahorró 150 pesos mensuales desde su primer sueldo, equivalente al 10% de sus ingresos brutos. Estos ahorros fueron automáticamente invertidos en un fondo de inversión diversificado que ofrecía su distrito escolar. Durante los siguientes 10 años, Ana incrementó gradualmente sus contribuciones hasta alcanzar 400 pesos mensuales, aprovechando aumentos salariales y beneficios fiscales de cuentas de jubilación. El segundo obstáculo común fue volatilidad económica. Todos los millonarios primera generación en mi estudio experimentaron múltiples recesiones durante sus carreras de acumulación. En lugar de interrumpir sus estrategias de inversión durante periodos de incertidumbre económica, mantuvieron sus contribuciones y, frecuentemente, las incrementaron cuando los precios de los activos estaban deprimidos. Esta disciplina durante crisis económicas fue fundamental para su éxito a largo plazo. Compraron acciones durante la recesión de 1990 a 1991. Continuaron invirtiendo durante la crisis de las .com en 2000 a 2002 y mantuvieron sus estrategias durante la crisis financiera de 2008 a 2009. Su capacidad para mantener perspectiva a largo plazo durante turbulencia de corto plazo les permitió capitalizar oportunidades que otros perdieron por pánico. El tercer obstáculo fue presión social y familiar para incrementar gastos de consumo. Mientras sus ingresos crecían, enfrentaron expectativas de colegas, amigos y familiares para mejorar sus estilos de vida comprando casas más grandes, automóviles más nuevos, y participando en actividades sociales más costosas. Los millonarios primera generación desarrollaron inmunidad a esta presión social manteniendo círculos sociales de personas que compartían valores de frugalidad y acumulación de riqueza. Buscaron amistades con otros ahorradores disciplinados, participaron en actividades de bajo costo, y evitaron competencia de estatus que caracteriza muchos entornos sociales profesionales. El cuarto obstáculo fue falta de educación financiera formal. El 68% de los millonarios primera generación reportó que no recibió educación financiera significativa durante su educación formal o de sus familias.
Tuvieron que desarrollar competencia financiera a través de educación autodidacta, experiencia práctica y, frecuentemente, errores costosos durante sus primeros años de inversión. Superaron esta limitación convirtiéndose en estudiantes perpetuos de finanzas personales. Leyeron libros, asistieron a seminarios, consultaron con múltiples asesores financieros y experimentaron con diferentes estrategias de inversión hasta encontrar enfoques que funcionaron para sus circunstancias específicas. Su educación financiera fue práctica y orientada a resultados, no teórica o académica. El quinto obstáculo fue eventos financieros inesperados, gastos médicos, reparaciones de vivienda, pérdidas de empleo, divorcios o responsabilidades familiares no planificadas. En lugar de usar estos eventos como excusas para abandonar sus estrategias de acumulación, implementaron fondos de emergencia que les permitieron mantener sus planes de inversión a largo plazo incluso durante crisis personales. El millonario típico mantiene reservas de efectivo equivalentes a 6 a 12 meses de gastos de vida, específicamente para manejar emergencias sin interrumpir sus inversiones a largo plazo. Estos fondos de emergencia no son inversiones, son seguros que protegen sus estrategias de acumulación de riqueza contra interrupciones imprevistas. Permíteme compartir una lección fundamental que emergió de analizar cómo superaron estos obstáculos. La diferencia entre millonarios primera generación y personas que permanecen en la clase media no es la ausencia de desafíos, sino la presencia de sistemas que funcionan independientemente de las condiciones externas. Los millonarios primera generación operan con presupuestos automáticos, inversiones sistemáticas, fondos de emergencia substanciales y planes financieros que incluyen contingencias para múltiples escenarios. Cuando enfrentan obstáculos, no improvisan respuestas, implementan estrategias que han preparado anticipadamente. Evalúa tu preparación actual para superar obstáculos financieros. ¿Tienes un fondo de emergencia que te permitiría mantener tu estrategia de inversión durante 6 meses sin ingresos?